Buenos días a todos. Nos reunimos nuevamente para dar gracias a Dios por este nuevo día que nos regala y para contemplar su presencia en la palabra que nos regala. Hoy en una fiesta muy bonita, pero también muy profunda espiritualmente para meditar y para sacar provecho. Hoy la fiesta de la transfiguración del Señor. Y el Evangelio que nos comparte esta situación, este episodio que vivió Jesús con 3 de sus discípulos, y a través de esos discípulos ha llegado hasta nosotros. Vamos a ver cómo nos relata el Evangelio según San Marcos este episodio. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Esta es la palabra del Evangelio de hoy. Y desde el corazón damos gloria a Dios. Verdaderamente es un texto precioso del que podríamos decir tantas cosas. Quizás por el poco tiempo con el que contamos, podríamos invitarnos, cada uno de nosotros, a dejar que estas palabras hagan ruido en nuestro corazón, a dejar que decante este trozo del Evangelio, que con la transfiguración Jesús revela quién es. Jesús revela su divina majestad a sus discípulos y a través de ellos a nosotros. Por eso, quizás no podemos quedarnos en la actitud de Pedro, que el pobre, como no entendía nada, quiso ser amable posiblemente. Lo que estaba viendo lo desbordaba. Pero sin embargo, quizás Pedro alcanzaba a ver que era algo maravilloso, que era algo grandioso y que, aunque él no llegara a entenderlo, Jesús estaba manifestando, ¿no? La actitud de Pedro es quedarnos en lo rico de la experiencia, quedarnos allí, instalarnos en esa visión que estaban teniendo. Sin embargo, esto era mucho más profundo. ¿Por qué aparece Moisés? ¿Por qué aparece Elías? Es un poco la relectura quizás de la alianza con el pueblo de Israel, con el camino de ese pueblo de Israel. Y llega la revelación de Jesús, ¿no? Entonces, hay una frase interesante en este Evangelio que dice: mientras bajaban del monte.
Es decir, Jesús no le hizo nada de caso a Pedro de hacer 3 tiendas y quedarse en el idilio de esa experiencia tan maravillosa. ¿Qué nos puede pasar cuando nosotros logramos sentir a Dios cerca, cuando nosotros experimentamos que Dios se nos revela? Podemos quedarnos en ese idilio y no bajar del monte, no bajar a comprometernos con los demás, no bajar nuestra vida al misterio, ese misterio inagotable que es Jesús, ese misterio inagotable que nos invita también a incluirnos en esa hermosa revelación que Dios hace de Jesús. Este es mi Hijo predilecto, escúchenlo. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Creo que este Evangelio, que seguramente muchos de ustedes podrán meditar y rezar con muchísima más profundidad, tiene muchos aspectos, muchas aristas que poder aprovechar. Ojalá que durante el día esta palabra que vuelve y vuelve al corazón nos revele cuál es nuestro momento de transfiguración, nos revele quién es Jesús para mí, nos revele que Dios también, o para Dios también, somos sus hijos predilectos, sus hijos queridos. Pero también la experiencia de fe es bueno saber con quién la compartimos. Jesús no se lleva a todos los discípulos al monte, se lleva a 3, pero 3 que iban a saber transmitir esta experiencia. Muchas veces quizás en nuestro afán de evangelizar no definimos bien nuestros destinatarios y no les hablamos de manera inteligible. No les dejamos que experimenten por sí mismos su momento de transfiguración, su momento de haber descubierto el verdadero rostro de Jesús. Ese es el gran desafío de nuestra fe, poder transmitir la fe, pero dejar que cada uno haga su propia experiencia y su propio camino y proceso, sin imponerlo. Jesús los invitó al monte. La tentación fue quedarse en el monte, pero Jesús hace caso omiso de aquello y con la revelación de Dios Padre bajan del monte y regresan a la vida cotidiana. Qué bonito itinerario que Jesús nos invita a través de esta fiesta, a través de este misterio de la transfiguración, a vivir transfigurados. Que tengamos un hermoso día y podamos descubrir dónde está nuestro monte, quiénes son los discípulos y de qué manera Dios me revela que me ama. Que tengan un muy buen día con la resonancia de la palabra en el corazón. Dios nos bendiga a todos.